Viajan por valles y montañas las ondas que unen a mi gente. El sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. La Alianza El siguiente Nacional, es un espacio Ríos de y producción Cuencas de Costa independiente, Rica presenta. por lo cual, la Asociación Costarricense de Información y Cultura y Radio Costa Rica aclaran que las opiniones y comentarios emitidos en este espacio son de responsabilidad exclusiva de su productor y no reflejan necesariamente la opinión de la Junta Directiva de esta asociación. La Alianza Nacional, Ríos y Cuencas de Costa Rica presenta Conexión. Muy buenos días, amigos, amigas de Conexión y de Radio Costa Rica y Canal 19. Bienvenidos a una emisión más de Conexión. El sábado de hoy, 17 de marzo, estamos ya a mitad de lo que considero Conexión, el mes del agua, mes de marzo, con el día central 22 de marzo. Así que vamos a incidir en este programa mucho respecto del tema del agua. Tenemos una invitada de una de las organizaciones que desde el inicio que nos enteramos que existía, queríamos tenerla y ya la tenemos aquí. Es Aide Rodríguez de Mar Viva. Aide, buenos días. Hola, buenos días, Antonio. Un placer estar en tu programa y buenos días a los radioescuchas. Gracias por la presencia. Con Aide vamos a conversar mucho del tema que es el agua y los plásticos, la contaminación. Bueno, en fin, hay mucho que tocar. Aide, el 22 de marzo, este jueves, es el Día del Agua. Es un día central. Uh-huh. Nosotros consideramos que más que un día, en realidad deberían ser los 365 días, pero por lo menos como para celebrar, porque el ser humano es un animal de costumbres, de hábitos. Implantamos así, porque nos dio la gana, que marzo sea el mes del agua. Así que todos estos 4 o 5 sábados hemos estado incidiendo mucho sobre este tema. Mar Viva tiene una participación importantísima porque entendemos que su preocupación son los océanos, muy localizado en la zona nuestra de Centroamérica, el Caribe, así que es muy importante que el tema del agua, aunque no es directamente, no veamos el agua del mar, creo que está todo relacionado y conectado, así que entonces el día 22 de marzo, ¿cómo lo ve Mar Viva? Como un tema, ¿cómo celebran ustedes? ¿Hay algún tipo de algo especial que se haga por esta fecha particular, este jueves? Sí, bueno, en realidad nosotros estamos conscientes desde Fundación Mar Viva de la importancia de preservar el recurso hídrico y de hacer una gestión integral de este recurso hídrico, aunque el enfoque de Mar Viva, como usted bien lo dijo, es un enfoque de recursos marino-costeros. Uh-huh. No podemos desvincular todo lo que existe, la relación que existe inherente, natural, ecológica y ecosistémica del mar con el agua dulce que nosotros bebemos. Hay una oceanógrafa, Sylvia Earle, muy uh-huh. famosa, que doña Silvia siempre dice que tenemos que preocuparnos de lo que sucede en el mar como si nuestra vida dependiera de ello, porque en realidad depende de ello. Es correcto. Entonces, siempre festejamos este día con alguna alusión en nuestras redes sociales, lanzando algún tipo de mensaje, aunque no es el enfoque específico de la Fundación, siempre celebramos esa gran conexión y la importancia de hacer una gestión de todos nuestros recursos naturales de forma ecosistémica y sostenible.
Eso es correcto, especialmente vamos a adherirnos vamos a estar más conectados ahora con Mar Viva, ya que hemos podido conectarnos. La conexión es universal, de ahí también el nombre del programa. Justamente en ese tema, iniciando en estos primeros minutos, Conexión tiene el apoyo de la Alianza Nacional Ríos y Cuenca de Costa Rica. Y vea, la frase de la alianza es: para que nuestros ríos lleguen sanos al mar, lo cual significa un río sano, como consecuencia da un mar sano. Entonces es muy importante que la población común y corriente comprenda lo importante que es empezar con esto. Y dentro de todo esto, en el Día del Agua, en el mes del agua y Conexión, queremos recalcar de nuevo, siempre este mes estamos recalcando la frase o el pensamiento de la Alianza, que nos dice literalmente que la Alianza reconoce expresamente el derecho humano al agua potable y al saneamiento para todos los seres humanos, por ser un derecho humano fundamental inalienable. Con igual empeño, defenderemos al agua como un bien común que bajo ninguna circunstancia debe confundirse con una mercancía. Eso es muy importante. Dentro de lo que es la celebración del Día del Agua, queremos pasar y vamos a ver juntos un par de videos alusivos directamente al Día del Agua y iniciamos la sección de Tercer Planeta, que son las noticias. El Día Mundial del Agua se celebra anualmente el 22 de marzo por iniciativa de las Naciones Unidas, como un medio de llamar la atención sobre la importancia del agua. Un día tras otro, vertemos millones de toneladas de aguas residuales sin tratar y de desechos industriales y agrícolas en los sistemas hídricos del mundo. El agua limpia escasea y escaseará aún más a medida que avance el cambio climático. Y los pobres son las primeras y mayores víctimas de la contaminación, de la escasez de agua y de la falta de un saneamiento adecuado. Es importante destacar que en el mundo, 1 de cada 3 personas vive en un país con escasez de agua, entre moderada y alta, y es posible que para el 2030 la escasez afecte a casi la mitad de la población mundial, ya que la demanda podría superar en un 40% a la oferta. John Ash, presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, describió la magnitud del problema con datos concretos. 783 millones de personas viven sin agua potable y 2.500 millones no tienen saneamiento adecuado. Para agravar esta situación, en muchos países del planeta hay un severo estrés hídrico y escasez de agua. Si no tomas conciencia ahora, mañana puede ser muy tarde. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. El 22 de marzo es el Día Mundial del Agua. Miles de personas han sobrevivido sin amor. Ninguna sin agua. Es hora de que tomemos conciencia. Yo cuido el agua. Yo cuido el agua. Yo cuido el agua. Por vos. Por mí. Por todos nosotros. 22 de marzo. Día Mundial del Agua. Hacé tu parte. Cuida el agua. Noticias en el Tercer Planeta. Muy bien. Luego de estos 2 videos que vamos a conversar con Aide en un momento, entramos en la sección de noticias, bastante breves, por cierto, porque hay mucho que hablar, pero importantes. Quizás la más importante, a nuestro parecer, fue el pasado 14, martes o miércoles, estamos muy mal con eso, pero fue el Día Mundial de Acción de Defensa de los Ríos, que se considera en teoría Día del Río, aunque nosotros en nuestra particular visión creemos que el río merece un día
como ente vivo. Bueno, vamos a ver si podemos lograr que se implante de alguna manera. Esa es la idea. Rápidamente explicamos qué es este Día Internacional pues, de Defensa de los Ríos. Básicamente es una celebración que se dio y se escogió en marzo del año 97 en Curitiba, Brasil. En esa fecha, representantes de 20 países decidieron que el Día Mundial de Acción se llevaría a cabo el 14 de marzo, que es el Día de Acción contra las represas grandes en Brasil. Y ya era un día que existía, pero una de las amenazas principales siempre ha sido las represas, sinónimo de progreso, pero a la vez también sinónimo de un montón de inconvenientes y problemas que ya conversamos anteriormente y de lo cual seguiremos conversando sin ánimo de ir en contra de, sino que va a encontrar una solución a una tecnología, a una propuesta que ya es obsoleta, según un experto cuando conversábamos aquí ya hace bastante tiempo. Otra noticia importante era que el 14, si bien se celebró, queríamos, no sé si el concepto estaría bien, al río se le ha visto siempre como un medio más de extracción. Nuestro concepto es que es un ente vivo, es el ente que da vida. Nos parece apropiado en ese contexto que si bien este día 14 de marzo es el Día de Acción contra las Presas, más como que es una celebración de una lucha, pero en nuestro humilde concepto falta un día que celebre el río en sí, especialmente en Costa Rica, que tiene más de 34 cuencas y todas han sido dadoras de vida. Nuestra ilusión es poder implantar un día del río en el cual, así como las comunidades, las etnias originarias, entienden el concepto, lo veneran, pero desde el punto de vista práctico y también, sentimental, emocional, creemos que es importante porque al entender que el río es un ser vivo, obviamente que creemos que se le dará más importancia, dejaremos de maltratarlo, dejaremos de contaminarlo, lo respetaremos, así que tal vez un día del río específico, no un día de acción contra las presas o un día en defensa de los ríos, sino un día del río, sería en nuestro concepto algo más, ¿cómo poder decir? Que cale más hondo. No sé si vamos a hacer esa lucha, tal vez obviamente estaremos comentándoles, pero el río son las arterias y las venas de nuestro cuerpo, digamos, de nuestro medio ambiente. Así que dentro de todo eso, y justo lo que hablábamos, los ríos alimentan los océanos. Y un río limpio, obviamente, a la larga significa un océano limpio. Definitivamente. Bueno, Fundación Mar Viva tiene ya unos 15 años, este año estamos cumpliendo 15 años de trabajar precisamente por cómo mantenemos limpios y sanos nuestros mares. Ese mantener el equilibrio en nuestros mares pasa también por limpiar nuestros ríos de camino, asegurarnos de que las conductas que tengamos desde la ciudad sean conductas responsables con el ambiente, con nuestros ríos y con nuestros mares. Todo está conectado. Sí. Y definitivamente en ese sentido creo que la importancia de poder tener un día para celebrar ese río como toda esa riqueza de servicios ecosistémicos que nos brinda, puede empezar con, sin necesidad de una declaración oficial, por decirlo así. Correcto. Es precisamente esa celebración que hacemos todos por la limpieza de los ríos, por el respeto a la vida, al caudal ecológico, de cuánto necesitamos que esté recorriendo ese río para que llegue sano a nuestros mares. Podemos hacerlo con iniciativa nuestra, desde las escuelas, desde los barrios, etcétera, e ir construyendo ahí esa declaración, digamos, más oficial, pero ese primer paso podemos darlo sin necesidad de un respaldo oficial. Sí, esa es la intención, se necesita una base de la misma población. Actividades como la que hubo la semana pasada de la gente de Río Urbano con el picnic y que se ha realizado, tenemos un informe el próximo sábado con Juan Amiguetti desde el Sarapiquí, donde nos va a contar bien cómo fue la actividad, con fotos, imágenes, así que estaremos celebrando. Acá la idea es celebrar, la idea es aportar ideas, ser positivos, ver la parte positiva. Hay que mencionar, lamentablemente no se puede evitar mencionar lo negativo como una forma de decir, esto no se tiene que hacer. Pero no es suficiente con decir esto está mal, sino, ok, está mal, pero vamos a corregirlo de esta forma. Y lo primero que hay que hacer es muy positivo. Celebrar, el día en defensa de los ríos está bien. Nos parece excelente, es una motivación, pero
como que le falta algo más. Es nuestro concepto. Vamos a ver qué tanto podemos avanzar y al final poder instaurar un Día del Río. Sería desde nuestro punto de vista algo muy importante. Continuando en las noticias del tercer planeta, hay algo que sí ya es parte de la conversación que vamos a tener, y es una noticia viejita, de fines de febrero de este año, 28 de febrero, el miércoles. Panamá se consideró el primer país centroamericano en prohibir la entrega de bolsas plásticas en los comercios. ¿Qué significa esto? Bueno, siempre se escucha que Centroamérica tiene esto, tiene aquello, es muy bonito. Sin embargo, lamentablemente, sabemos que el mar centroamericano es uno de los, tal vez el segundo más contaminado, según acabamos de leer. Lamentablemente, en Centroamérica, nuestro Tárcoles es el río más contaminado, un triste galardón. Ya hablamos hace varios meses atrás de la isla de plástico que hay en el Caribe hondureño, triste también. Sin embargo, estas son cosas positivas. Ya en Panamá se considera el primer país de América Latina y el Caribe, de esta zona, que se unió a la campaña Mares Limpios generada por la ONU. No es el primer país en América. Ya ha habido iniciativas en Chile. Ya el gobierno chileno, ya de forma institucional, ya tiene ya una ley que se está trabajando en donde se elimina, por lo menos en las zonas costeras, el plástico de un solo uso, que son las bolsas y las pajillas. Esto de las pajillas y todo eso de las bolsas es algo que vamos a incidir mucho, estamos trabajando mucho, porque leamos algo que tenemos que es oficial. Se calcula que a nivel global, un billón de bolsas plásticas acaban en los océanos cada año, a nivel anual. Son estadísticas muy ligeras, sin ser precisas y exactas, pero son datos que ya nos dan una idea. Yo veo unas cuantas bolsas en la calle y ya me asusto. No me imagino un billón, es decir, 1 millón de millones de bolsas al año. Es horrible, es horrible. Por lo menos empezar a minimizar esto se necesita. Panamá como nación ya lo ha implantado. Obviamente es un proceso que va a tomar un año, hay ciertos procesos, pero ya se dio el pie. En Costa Rica sabemos que a nivel cantonal ya existe ya una intención, no a nivel, digamos, nacional como ley, pero a nivel cantonal ya existen varios avances en cuanto a eso. La Unión en Cartago fue uno de los primeros. En Tibás, digamos, ya existe el año pasado una iniciativa, un acuerdo municipal, y creemos que en varios lugares más. San José ha firmado ya una cooperación con Mar Viva, y de eso nos encantaría conocer mucho más en unos minutos que vienen. Lo importante es que ya se están dando pasos concretos. Ojalá sea como en los países, como en África, como en Ruanda, que está prohibido. Usted llega a Ruanda, un país centroafricano, es decir, África, que siempre se considera como que, quién sé yo, no se puede entrar con bolsas plásticas. Usted llega como turista con su bolsita y es lo primero que se lo quita. Así que ojalá se pueda implantar eso y llegar a este punto. Son dos noticias importantes en este momento. Vamos a pasar a la sección de consejos que nos enseñen a vivir y tal vez a tratar nuestro planeta mejor, para entrar directamente ya al tema en sí, con Aide sobre Mar Viva y su función importantísima en protección de los mares, los océanos, preservarlo, y también un tema que es recurrente en nuestro programa, el peligro del plástico de un solo uso. El agua en nuestro planeta cubre el 75% de su superficie, pero solo el 2.5% de esta es agua dulce. El resto es agua de mar. De este 2.5%, solo el 0.3% son aguas superficiales, o sea, ríos, lagos, lagunas y pantanos. El resto o es subterránea o está congelada en los polos y glaciares. Al final, solo el 0.025% de toda el agua que existe en el planeta es apta para consumo humano, y es nuestra responsabilidad hacer buen uso de ella. El agua potable no es inacabable e ilimitada. Cuidémosla. Este es un mensaje de Pureco, purificadores de agua. Reciclar o tirar la basura electrónica. Año con año, las compañías desechan celulares, impresoras, equipos de cómputo, routers, cortadores de pico, cartuchos de tóner, teléfonos, cables, cafeteras, aparatos de audio y video, entre otras cosas, las que se convierten en un problema de almacenamiento. Y
y conllevan el riesgo de que un mal manejo pueda causar daños a la salud. Frente a esta situación, las empresas socialmente responsables optan por soluciones profesionales para el manejo de esta chatarra electrónica y así evitan tirarla a los basureros, en donde regularmente reciben un tratamiento que daña al medio ambiente, principalmente a los suelos, subsuelos y mantos acuíferos. El problema es que en ocasiones, para separar el cobre, aluminio y los metales útiles, se llegan a quemar los aparatos eléctricos y electrónicos para facilitar su separación, pero sin considerar que hay otras sustancias tóxicas que contienen dichos equipos, como es el mercurio, el plomo, el cadmio, el berilio, el arsénico y el cobalto. El manejo de toda esa basura electrónica permite que se recuperen millones de toneladas de recursos naturales como el cobre, aluminio, acero, hierro, entre otros, dando trabajo más a miles de personas que realizan labores de recuperación de residuos electrónicos y eléctricos. Estas son acciones que contribuyen a un manejo apropiado de la chatarra electrónica. Transforme sus residuos tecnológicos en bienestar. Este fue un mensaje de Intelec, su tienda de tecnología desde 1987. Desde el inicio de la humanidad, hemos tenido diferentes fuentes de energía que pueden parecer muy primitivas, como el fuego o los animales domesticados. Para la revolución industrial se necesitaron fuentes de energía como el carbón, el gas y el petróleo. Estos se conocen como combustibles fósiles y no son renovables. Por el contrario, la Tierra tarda millones de años en volver a producirlos y generan grandes cantidades de desechos dañinos para el medio ambiente, trayendo consecuencias como el cambio climático. Es por esto que técnicos y científicos del mundo han trabajado en buscar otro tipo de tecnologías que aprovechen los recursos de la naturaleza, que son fuentes de energía limpia y renovable, y que tienen el beneficio de no emitir gases de efecto invernadero. La energía solar, como su nombre lo indica, proviene del Sol. El Sol calienta la Tierra por medio de rayos solares que viajan desde el espacio hasta el planeta Tierra trayendo calor y luz. ¿Y cómo viajan el calor y la luz a través del espacio? Por medio de unas partículas cargadas de energía llamadas fotones, que funcionan como vehículos que transportan la energía del Sol hasta la Tierra. Es así como podemos aprovechar la energía solar. ¿Sabías que el Sol le da a la Tierra en 1 hora la energía que el mundo consume en 1 año? La energía del Sol es abundante, no contamina y es gratis. Es por esto que tenemos que aprovechar esta fuente de energía renovable. Para capturar y almacenar la energía solar, usamos los paneles solares, que básicamente funcionan como pilas gigantes que transforman esos fotones en electrones que nos resulta en energía eléctrica que usamos para darle vida a nuestro entorno, construir nuestras comunidades e iluminar nuestro futuro. Con fuentes de energía renovables como la solar, podemos tener un flujo de energía sostenible que nos asegura a muy bajo costo mantener nuestro ritmo de vida sin causar daños irreparables al medio ambiente. La energía solar sí funciona, aun cuando el día está nublado o está lloviendo. La energía solar no solo sirve para aparatos pequeños, puede iluminar ciudades enteras. Gracias a los avances de la tecnología, los precios son más competitivos. Utilizar energía solar en hogares es cada vez más rentable. Ayúdanos a construir un futuro más sostenible para todos y nuestro planeta. Este fue un mensaje de Avolta, energía solar. La cantidad de plástico que termina en los océanos oscila entre 4.8 y 12.7 millones de toneladas anuales. Quitar grandes cantidades de desperdicio de plástico no va a ser rentable y es simplemente imposible. Esto significa que necesitamos prevenir que el plástico entre en los océanos. 4,5 millones de ticos usamos 600 millones de botellas de plástico desechable al año. Botellas que están hechas para ser utilizadas una sola vez. Hasta ahora pensábamos que este problema podía solucionarse mejorando nuestros programas de reciclaje. Pero lo cierto es que necesitamos hacer mucho más que eso.
En Costa Rica recolectamos menos del 75% de todos nuestros residuos y solo logramos reciclar finalmente entre el 3 y el 12%. Eso quiere decir que cerca de 110 toneladas métricas de plásticos desechables van a dar a nuestro medio ambiente cada día. Según datos de Ocean Conservancy y Terra Nostra, en cada kilómetro de nuestras playas más contaminadas se pueden encontrar un promedio de 2.500 botellas plásticas botadas. De hecho, según Naciones Unidas, el 90% de todos los escombros que flotan en el mar son plástico. Lo peor es que ningún tipo de plástico es biodegradable. Aunque desaparezca a simple vista, sus partículas se quedan contaminando el medio ambiente para siempre. Por eso, todo el plástico que desechamos se nos devuelve tarde o temprano, envenenando el agua que tomamos y los alimentos que consumimos. La solución está en tus manos. Desecha el hábito del plástico desechable. Comenzá por utilizar botellas de vidrio u otros materiales más amigables con el ambiente. Para más información sobre esta campaña, entra a www.marviva.net. Bueno, increíble el video que acabamos de ver de Mar Viva, que nos da el pie para entrar ya en sí en lo que es el tema. Bueno, desde el inicio hemos tocado el tema, pero específicamente conversar con, digamos, Aide de Mar Viva. Aide, este video, el que acabamos de ver en introducción, realmente es fuerte, es duro, porque es una realidad, no es algo que va a pasar en 20 años, en el futuro, el año 2000, cuando estamos en los 90. El año 2000 parecía lejísimos. 2050, 2020, estamos 2018. Y las predicciones para el 2020, 2025 son ya. A veces nos quedamos, cada vez que vemos estas cosas, por lo menos particularmente nos quedamos pensando, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hemos hecho? ¿A dónde hemos llegado? Afortunadamente, hay instituciones como Mar Viva que han tomado la batuta hace años, tratando de ver cómo revierte la situación, pero no depende solamente de instituciones como ellos, depende de nosotros, de cada ciudadano. Pero igual, bueno, a veces necesitamos ejemplos a los cuales seguir, y para eso está una institución como Mar Viva. Mar Viva, en pocas palabras, exactamente, ¿qué es? Esa es la pregunta del millón, Antonio. Mar Viva es una organización no gubernamental, no tenemos fines de lucro, somos apolíticos, trabajamos con el gobierno y los gobiernos, tenemos oficinas en Costa Rica, en Panamá y en Colombia. Nuestro principal interés y la pasión que tenemos el equipo de Mar Viva es poder promover en nuestros océanos un ordenamiento espacial marino y un manejo de los recursos marino-costeros de forma sostenible. Claro. Entonces, como le decía, somos no gubernamental, pero eso no quiere decir que no trabajamos con el gobierno. En realidad, nuestra principal herramienta es precisamente apoyar el trabajo del gobierno, poder darle incluso algún tipo de recursos que no tienen en sentido técnico, científico, legal. Entonces, trabajamos también con comunidades costeras. Nosotros queremos un mar vivo, pero también queremos gente que viva feliz en esas comunidades costeras, digamos, disfrutando de esos recursos marinos de forma sostenible. Entonces, tenemos experiencias interesantes en Costa Rica, en Colombia, en Panamá, de comunidades costeras que se han fortalecido y han sido ellos los propios líderes guardianes de sus recursos marino-costeros. Trabajamos entonces también con el gobierno a nivel nacional de cómo mejorar las políticas y la legislación que existe para el manejo y aprovechamiento de recursos marino-costeros, para ver cómo diseñamos un ordenamiento del mar. Nosotros pensamos que por estar el mar ahí, nosotros no tenemos mucho vínculo con lo que está sucediendo en el mar, claro, pero se nos olvida de que el mar mismo tiene un montón de actividades ocurriendo al mismo tiempo. Entonces tenemos pesca, y dentro de pesca tenemos pesca industrial, tenemos pesca deportiva, tenemos pesca artesanal, tenemos transporte
de mercancías dentro del Sí, mar. que es fundamental. Tenemos turismo, que es una de las fuentes importantes de riqueza, por lo menos para Costa Rica. Y tenemos que ordenar todas esas actividades de alguna forma. Cuando nosotros hablamos de ordenamiento territorial, siempre pensamos en ordenar la tierra, lo que podemos ver vemos, y podemos dividir delimitar muy fácilmente. El mar necesita un acercamiento distinto para hacer ese ordenamiento de todas esas actividades, pero consideramos que esa es la puerta que nos va a permitir ese desarrollo y ese acceso y el manejo sostenible de todos los recursos. Volver esos ojos al mar y ordenar todas esas actividades de forma que garanticemos que las futuras generaciones también puedan disfrutar de todos esos recursos y de los servicios ecosistémicos que presta el mar en sí mismo. Claro, claro. Mar Viva, estuvimos leyendo por ahí, fue información pública. Por cierto, me encanta uno de los logos, este oficial, me gusta mucho, es precioso. Este me encanta porque le da, bueno, en realidad más que un logo es una imagen que acompaña una información, pero ahí lo vamos a ver, es el totalmente azul con el logo de Mar Viva, le da mucha profundidad, es como que representa la esencia del mar. En fin, es una cuestión muy particular. Entendemos que los orígenes, ¿hace cuánto que existe Mar Viva? Hace 15 años. 15 años. Sí, estamos en el año de aniversario número 15. Ajá. Y Mar Viva nace precisamente por ese interés de proteger este pedazo del corredor Costa Rica, Panamá, Colombia, y crear una ONG que se centrara en todas esas actividades. En aquel momento nos enfocábamos mucho en el tema de lo que se conoce en inglés como enforcement, de todo esto, de cómo hacemos que el control y la vigilancia de nuestros mares se dé de forma eficiente, de la creación de áreas marinas protegidas, cómo logramos crear algo similar a, por decirlo así, los parques nacionales o todas las otras categorías de áreas silvestres protegidas que tenemos en tierra, cómo podemos replicar eso en el mar. Con el paso de los años hemos ido creciendo y hemos ido abarcando un poco más hasta llegar a este punto en el que consideramos que más allá de solamente centrarnos en el control y vigilancia de la pesca y de las actividades del mar, en temas de áreas marinas protegidas, podemos trabajar también otras cosas de forma integral. Por eso es que nuestro acercamiento ahora se ha abierto un poco más y estamos trabajando en todos estos temas de ordenamiento espacial marino. Incluso a nivel regional trabajamos temas de alta mar, como esos espacios que están afuera de las jurisdicciones nacionales, en donde también suceden muchas cosas. Trabajamos el tema del domo térmico de Costa Rica, que es un espacio rico en biodiversidad. Valiosísimo. Que se da precisamente por una cuestión natural de cómo se están moviendo las masas de agua caliente y agua fría en el mar, y que oscila en frente de las costas centroamericanas, y que nos presenta un reto también para todos los países centroamericanos de cómo crear un modelo de gobernanza que nos permita aprovechar sosteniblemente todos los recursos y ordenar también todas las actividades que se dan, desde el tránsito de buques hasta la pesca que se da en esa zona. Todo esto, lo que usted nos está contando, es interesantísimo porque nos está reflejando una evolución. Primero, hace 15 años fue una visión a futuro, porque hace 15 años se había escuchado de esto o aquello, pero no había eso. Y la verdad es que ahora ya cualquiera puede decir, sí, es importante, pero hace 15 años no se veía. Así que, entendemos, cuando se creó Mar Viva hubo una visión a futuro, eso es muy importante. Y ahora la evolución está dándose de acuerdo a las necesidades y a los retos, porque todo eso es un reto. Ahora el cambio climático está alterando totalmente todo y posiblemente eso afecte también lo que ya está establecido con forma natural. En este caso, digamos, Mar Viva tiene una función, está asumiendo funciones importantísimas en cuanto a precisamente guiar, porque como usted bien dice, para empezar, un gobierno es una administración que se supone fue dada por la población, así que prácticamente es ayudar a la población a darle los elementos técnicos, como es legales, ¿no? Es decir, la asesoría completa para que con los recursos que tiene una nación los pueda eficientemente distribuir y aportar para precisamente minimizar o corregir lo que esté mal, porque por más ganas que tengamos nosotros, no tenemos la capacidad para hacerlo, pero un gobierno es diferente porque cuenta con recursos, tanto humano como económico, que me parece que es lo más importante. Así que un apoyo directo incide directamente en un beneficio para la misma población, por lo tanto es muy importante instituciones como, en este caso Mar Viva.
nos encanta la actividad que tiene Mar Viva, siempre están apareciendo y creo que eso es muy importante porque la gente tiene que entender que se necesita un trabajo permanente, no bajar la guardia. No es suficiente, digamos, con querer, hay que hacer. Y ese trabajo debe ser bastante duro, especialmente en estas fechas, en esta era que ya lo que tal vez los fundadores visualizaron, como que han tenido que tomar acciones un poquito más allá de lo que esperaban porque se necesita, porque si no nadie lo va a hacer. Y deben estar en un constante trabajo. No es fácil, como usted bien dijo, manejar el mar, tratar de visualizar eso, hacerlo números, digamos, ver las cosas de manera que la gente que tiene las decisiones pueda entenderlo. Debe ser un poco difícil. Sí, realmente es un reto. Tratamos siempre de mantenernos al día con lo que está sucediendo. Dentro de nuestro equipo de trabajo tenemos comunicadores, tenemos abogados, tenemos científicos y tenemos los enlaces con las comunidades también. Entonces tratamos de mantenernos siempre al día con lo que está sucediendo y de reaccionar de forma propositiva. Lo que estamos buscando es cuál es esta respuesta que estamos buscando para alcanzar las metas que como país, que como región también nos hemos comprometido a alcanzar. Claro. Entonces, a veces resulta un poco mucho más retador cuando tenemos que estar apagando fuegos que se van dando con algunos retos específicos en gestión, pesca de arrastre, exportación de aletas de tiburón, contaminación marina en general y otros temas que van surgiendo en la medida en que existen problemáticas o grupos de presión haciéndolo. Pero nuestro enfoque siempre es como con la mejor disposición de poder colaborar con los gobiernos locales, nacionales, comunidades y demás para poder alcanzar esta solución. Por supuesto. Entonces por ahí vamos haciendo un apoyo y tratamos de mantener informado también a la gente de lo que sucede porque bueno, la información es poder. Entonces, exacto. Eso es lo que usted dice es fundamental. Información es poder, es conocimiento. Cuando la gente se informa, conoce, puede defender, puede reclamar. Sin esa información, la verdad es que la gente nunca va a decir nada porque nunca va a tener la idea de qué está pasando. Sus funciones son, bueno, fue un concepto inicial, sin embargo, ustedes están asumiendo responsabilidades porque es necesario. Una de ellas es, me encanta, queríamos hacer, a mí yo me fascino, soy como en Navidad, cuando vino también la gente de Cosunrise, me trajo un montón de cosas, y esta bolsa, acá está, Chao Plástico Desechable, que es lo que es un tema que tenemos que tocarlo, acá está Mar Viva, y también nos ha traído de una pajilla de metal, con su respectivo, me imagino que es para el limpiador, y la bolsita para llevar. Entonces, es tiempo de que cambiemos ya. Y todo esto es importantísimo. Entendemos que usted, Aide, tiene como una función específica sobre plástico, ¿o me equivoco? Sí, nosotros desde Mar Viva hemos desarrollado en los últimos más o menos 3 años una campaña que ha evolucionado hasta llamarse Chao Plástico Desechable. Nosotros buscábamos cómo encontrar una solución a la problemática de la contaminación marina. Un poco de los datos que estábamos viendo, ¿verdad? Tenían que ver con que el 80% de la contaminación de los mares ya se ha demostrado que es algún tipo de plástico que está ahí. Que además hay estadísticas increíbles en donde nos dicen que de seguir en el consumo de plástico que estamos teniendo en este momento, para el año 2050 vamos a tener en peso más plástico que peces en los océanos. Sí, es cierto. También tenemos estadísticas que a mí no me dejan dormir a veces de pensar que cada día en Costa Rica el equivalente a unos 13 camiones llenos de plástico llegan a los océanos. Sí. Entonces, más allá de la contaminación visual que esto pueda generar, yo entiendo que a veces hemos visto imágenes que son conmovedoras de, por ejemplo, en Roatán hace poco se circularon varias imágenes de cómo se estaban formando corrientes con solamente plástico en una zona altamente turística. Más allá de ese impacto que vemos visual, existe una implicación muy grande en estas repercusiones del plástico en la vida marina y en la vida de los seres humanos.
Entonces, tenemos, por ejemplo, estudios que nos dicen que ya más de 170 especies de aves y animales marinos han sido reportados como afectados por la contaminación por plástico, y en ese sentido el plástico pues no se destruye, ¿verdad? Entonces, cuando empieza a degradarse, lo que hace es como descomponerse, ni siquiera la palabra correcta no es descomponerse, se parte en pequeñas partículas que se llaman microplásticos, y esas son empiezan a formar parte de la cadena alimenticia de los animales en el mar, y eventualmente van a llegar a nuestra mesa. También los fragmentos grandes que no logran destrozarse en estas micropartículas terminan afectando tortugas, terminan afectando peces que o se los comen y piensan que ya están llenos porque están llenos de plástico literalmente, y no pueden seguir comiendo, entonces mueren de hambre, o porque se atoran de alguna forma con el plástico, o crecen con un pedazo de plástico adherido en sus cuerpos. Al final, las implicaciones del plástico en la salud humana están todavía siendo estudiadas, ¿verdad? Y se habla incluso de que como las partículas de plástico logran desprender algún tipo de componentes y compuestos químicos, esto estaría afectando incluso la salud de las personas en términos de genética, causando una serie de enfermedades que todavía están bajo estudios. Exacto. Pero precisamente por este principio precautorio que impera en materia ambiental, y mucho más si estamos hablando de salud humana, deberíamos de hacer un alto en el camino, y ahí es cuando nace la campaña de Chao Plástico Desechable, que es lo que podemos hacer nosotros para eliminar esta contaminación. Y en ese sentido, para Fundación Mar Viva, en materia de plástico, reciclar es importante, pero no es suficiente. Siempre decimos que el mejor residuo plástico es aquel que no se está generando. Que jamás se usó, es correcto. Ahí entra las 3 R's: reducir, reutilizar y reciclar. Ese es el orden. Y sobre lo que usted dice, totalmente de acuerdo. Nosotros hemos estado pasando, y vamos a continuar pasándolo ya en abril, un video de Ocean Care, donde precisamente de forma muy gráfica nos representa, nos explica qué es lo que pasa con el plástico. Señores, el plástico no desaparece, simplemente se minimiza al punto que el plancton lo come, el pez chico al más grande, y terminamos comiendo. Lo peor es que, como usted bien dice, esa partícula de plástico, al ser un producto, un subproducto del petróleo, lo que tiene es adherir todas las cochinadas, vamos a hablar las cosas así, las cochinadas y los venenos que están flotando, formando simplemente una nueva capa, la cual es comida absorbida por los peces, y luego nos la comemos, señores. Estamos comiendo plástico. Una de las primeras imágenes que tuvimos en unos primeros programas fue precisamente en los videos europeos, en los cuales literalmente en una isla habían aves muertas con la panza llena de plástico. Y era impresionante que abrían y era solo plástico. No es el hecho de que sea pobre avecita, pobre tortuguita. Lo que pasa, eso es un síntoma. Es ya que hayamos llegado a ese nivel, significa que ya nosotros ya sobrepasamos el límite. Entonces pensemos como seres humanos, nos va a afectar. No estamos llorando por las aves, en el sentido de que lástima, pobrecito. Olvidemos ese concepto. La tierra no necesita que la salvemos. Tenemos que preocuparnos de nuestro medio ambiente, tenemos que preocuparnos por nosotros. En ese contexto, Chao Plástico es la iniciativa que definitivamente tenemos que apoyar, y me había olvidado la botella. Esta botella va a estar de ahora en adelante aquí permanente dándonos agua. Muchísimas gracias, por cierto. Tenemos que empezar a usar, Aide, yo recuerdo, y eso es hay algo que sí nos gustaría subrayar y coincida con nosotros. A mí me da hasta cierta vergüenza y me da mucha rabia que no he podido tener la capacidad de ver que le he quitado indirectamente parte del futuro a nuestras generaciones, por una razón muy sencilla. Acá hemos tenido personas que han pasado los 60, 50 y algo, todas sin excepción, desde agricultores orgánicos hasta empresarios, pequeños empresarios que nos están apoyando ahora, nos decían que ellos se bañaban en los ríos, se bañaban en los mares sin ningún problema. O sea, lo que me da mucha frustración es saber que indirectamente he contribuido a quitarle ese derecho a las nuevas generaciones. Nadie se puede bañar en un río ahora, por lo menos en este momento. Y eso me parece imperdonable. Es decir, totalmente,
No hay una palabra específica, pero la idea es solucionarlo. La idea es regresar, retomar. Así que, Chao Plástico Desechable. Cuéntenos exactamente qué es lo que tiene que hacer la gente, las comunidades, cómo pueden recibir ayuda de ustedes, específicamente comunicarse, contactarse. Tibá Sin Plástico, que es la iniciativa que le estaba comentando fuera de micrófonos, está ahí. Entonces, ¿cómo hace Mar Viva para aportar en el tema específico del plástico? ¿Qué puede hacer la gente que nos está escuchando y viendo? Sí, bueno, desde Fundación Mar Viva nosotros trabajamos en 3 ejes dentro de la campaña Chao Plástico Desechable. La primera es la de información, básicamente compartir un poco de estos datos y cómo está, qué es lo que nos mueve a nosotros para decir Chao Plástico Desechable. Trabajamos a nivel nacional promoviendo regulaciones que también ayuden a incentivar la disminución del consumo de plástico desechable, y también lo hacemos a nivel de las municipalidades. Entonces, nosotros desde la campaña de sensibilización lo que le decimos a la gente es, la primera pregunta que nos deberíamos de hacer es, cuando estamos frente a un plástico desechable, y yo creo que aquí hay que abrir un paréntesis y explicar qué es lo que entendemos por plástico desechable. Plástico desechable es aquel que en promedio se utiliza unos cuantos minutos, digamos máximo 20 minutos, solamente se utilizó para eso y está diseñado solo para ese uso que se le dio y después se desecha. Y aquí hablamos de pajillas, botellas plásticas, hablamos de bolsas plásticas, vajillas plásticas que utilizamos en fiesta, y puede ser un sinfín de removedores y demás, que con esa mentalidad de que nos hace la vida más fácil, porque en lugar de estar lavando una cuchara para remover el azúcar del café, utilizamos un palito plástico y lo tiramos. Con esa mentalidad de una sociedad de consumo en donde entre más rápido y más fácil nos deshacemos mejor, es que nos enfocamos en ese tipo de productos para disminuir el consumo. La primera pregunta entonces que nos debemos hacer cuando vamos a un restaurante y pedimos una bebida es, ¿necesito la pajilla que normalmente me van a ofrecer? La respuesta, creo que todas las veces, salvo que tengamos una necesidad física para eso, es no la necesitamos. Es posible sustituir, es posible sustituir una pajilla plástica por una pajilla de cartón, es posible sustituirla por una pajilla de metal como esta, o simplemente no utilizarla. O agarrar así. Sí. Es tan simple como eso. El otro día comentaba con Alberto Quesada, que es el líder de este proyecto, y me decía, bueno, o sea, al final cuando nosotros tomamos vino, cuando tomamos cerveza o cuando tomamos cualquier otro trago, no estamos tomando una pajilla. No, entonces, ¿por qué nos hace exacto. Y esta moda, porque es una moda en realidad de la pajilla, es de hace 10, 20 años. La humanidad ha vivido desde los 10.000 años, hace 10.000 años o 15.000 años que se formó la civilización, nunca necesitó una pajilla. Sí. Es lo más Entonces, ridículo. creo que va muy ligado a esta sociedad de consumo y de consumo rápido. No sé si vos recordás cuando íbamos a las pulperías, a los pequeños supermercados y comprábamos una botella de refresco en vidrio. Claro, y la íbamos y la devolvíamos. Sí, de niño yo llevaba mi botella de Coca-Cola, vamos a decir el nombre de cualquier otra marca ahí, y yo me cargaba, pero iba y regresaba a la casa con mi botella y tranquilo, y de litro, y 2 litros, y más grande, no importaba. Es simplemente una ilusión que nos han dado de comodidad, lo cual es al precio que hemos pagado, no. Para mí eso no vale la pena. Ya pasó, tuvo su momento y ya es obsoleto, eso es parte del pasado. Ya no se puede continuar con esa idea. Entonces, desde el punto de vista de los consumidores, nuestro llamado es a rechacemos cuando podamos hacerlo y utilicemos alternativas. Llevamos nuestras propias bolsas, si tenemos una pajilla la llevamos, si no podemos prescindir de ella. Llevamos una botella que podamos rellenar. Además tenemos agua potable en casi todos los lugares en el país, entonces podemos rellenar las botellas. Después, desde el punto de vista municipal, tenemos un programa muy interesante en donde nos acercamos a diferentes municipalidades. Les proponemos tener una política municipal enfocada en 3 áreas. Todo va como 3. Pero estas 3 áreas municipales tienen que ver con, primero, que la municipalidad se haga un análisis interno de ver incluso
todos sus procedimientos de compra de materiales. Claro. ¿Qué tanto plástico utiliza la municipalidad en su día a día? Y lo necesita o no. Cuando hacen actividades, se utiliza vajilla plástica o qué otro tipo de vajilla se utiliza. Entonces, ese replanteamiento interno del uso de plástico y de cómo con los programas de compras verdes que ya se están implementando en las municipalidades podemos asegurarnos que una municipalidad sea una municipalidad comprometida con chao plástico desechable. El segundo punto tiene que ver con la relación de la municipalidad con los patentados y los comercios. Claro. Cómo la municipalidad puede mejorar entonces regulaciones internas para darle a los comercios algún tipo de incentivo para que quieran reducir el consumo de plástico. Y en ese sentido estamos buscando que las municipalidades creen un programa municipal, con nuestra ayuda, evidentemente, en donde, por ejemplo, los comercios que se comprometan con chao plástico desechable, atendiendo una serie de acciones, puedan tener, un ejemplo, una disminución en la tarifa de recolección de residuos. Una pregunta rapidísima, Aide, en ese contexto es importantísimo. Las municipalidades, bueno, ya es público el convenio con la Municipalidad de San José, la más grande. ¿Es posible lograr este tipo de acuerdos si la municipalidad no lo da, no se ofrece, no solicita lo que sea directamente a través de los vecinos, poder lograr conectarlos, porque ese es el gran problema que hay, y es un tema bastante especial y específico que a veces toca sensibilidades, la decisión, la voluntad, vamos a usar esa palabra, política de hacerlo, a veces choca con la necesidad real. Entonces, si no hubiera eso, los vecinos pueden de alguna forma tener su asesoría y... Sí, en realidad este convenio que nosotros tenemos con la Municipalidad de San José se da por el interés de dos partes. El interés de la municipalidad, que nos abre sus puertas y nos dicen queremos ponernos a la vanguardia y queremos hacer todo este análisis que ustedes nos están diciendo y ayudar en la sensibilización. Y por el otro lado, de una serie de comercios que estaban en el área de la municipalidad de San José, que nos decían qué podemos hacer, ya que no existen normas nacionales, ya que todavía no existen normas locales, cómo lo podemos conseguir. Y ahí fue donde logramos hacer la sinergia. Sin embargo, nosotros ya estamos trabajando con otros comercios en zonas como Montes de Oca, incluso fuera del área metropolitana, en la zona de Nicoya, hemos estado trabajando precisamente para darles un acompañamiento. Nuestra meta es, no queremos estar declarando comprometidos con chao plástico a todo el que quiera hacerlo, sino a las personas que realmente quieran tener un compromiso serio con la causa y que podamos darles una serie de sensibilizaciones sobre el tema y después un acompañamiento de en qué pueden reducir el consumo de plástico sin dañar las finanzas del negocio, ¿verdad? De eso no se trata. Claro, eso también. Entonces, también con las comunidades en sí, podemos perfectamente trabajar con ellos desde sensibilización hasta hacer un poco de incidencia en las municipalidades, porque, bueno, creada la necesidad, tiene que haber una solución. Entonces, desde ese punto de vista, trabajamos también muy de cerca con comercios, con comunidades, para poder lograr los cambios. Quienes quieran comunicarse con ustedes específicamente, bueno, obviamente la página web es www.marviva.net y específicamente quien quiera conocer un poco más qué es lo que podría ser como una guía, sería entrar a la página web de ustedes y buscar plástico, chao plástico. Sí. Yo soy malo con estas cosas del numeral, hashtag. no entiendo cómo funciona esto. Y digamos, es numeral chao plástico desechable, pero para comunicarse con ustedes, ¿ponen esto? Pueden hacerlo por medio de nuestra página web y escribirnos un correo electrónico. Nosotros ahí estamos recibiendo constantemente correos y entonces vamos resolviéndolos conforme vamos avanzando. Pueden llamar también a nuestras oficinas, los números de teléfono están en la página web. Pero también podemos podemos hacerlo mediante nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en la página de Mar Viva y utilizar el hashtag Chao Plástico Desechable. Ok, perfecto. En Facebook y en Instagram. Vamos en la página en el muro de Facebook y lo que vamos a hacer el link con ustedes para que también ir promocionando eso, porque ya es necesario, es importante que entendamos que tenemos que tomar acción. Si no somos parte de la solución, estamos siendo parte del problema. Hay varias cosas que se me quedaron en la cabeza como preguntas y conversar. Pero posiblemente creo que ese es el inicio. Sí, exacto, es lo que le iba a decir. Entonces ya algo más específico, fue una primera conversación con Mar Viva,
especialmente con Aide, que nos acompañó muy gentilmente el día de hoy, pero no es una despedida, es una pausa, vamos a ponerlo así, porque hay mucho y es importante incidir, especialmente porque lo peor de esto, no se habla de esto, no se difunde, solo cuando es noticia muy grande sale en el periódico, y eso realmente es bastante triste. Con mucho cierto pesar, nos estamos retirando ya, se nos acabaron los 55 minutos del programa Neto. Muchísimas gracias, Aide, por estar con nosotros hoy. Va Gracias, a regresar, Antonio. promete regresar. Y de todas maneras, como siempre recuerden, para que los ríos lleguen sanos al mar, es la frase de la Alianza Nacional. Y antes de irnos, la frase de la semana, que viene de parte de Leonardo. El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza. Yo le llamo Leonardo porque el Da Vinci solamente decía de dónde venía. Da Vinci no es ningún apellido. Entonces Leonardo nos dijo, el agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza, lo cual es cierto. Gracias a su sintonía, escucharnos y vernos el día de hoy. Estaremos escuchando y viéndonos el próximo sábado, en el mes del agua. Que pasen un buen sábado. La Alianza Nacional de Ríos y Cuencas de Costa Rica presentó Conexión. Mamara